en teoría nosotros somos más de 7 billones de personas en el mundo y para darte una cifra, si todos nosotros nos dieran un townhouse de 121 metros cuadrados, cabríamos en el estado de Texas. Sí. Pero hemos decidido vivir en entornos urbanos, en ciudades, por una razón. Y es que las ciudades han demostrado ser como el epicentro de innovación y donde realmente conectamos los seres humanos para hacer este tipo de encuentros como el que estamos haciendo tú y yo, donde de una conversación pueden surgir incontables ideas estupendas, techos de cristal que se han ido creando en las ciudades que no le han permitido a ciudades como Caracas o a ciudades como Ciudad de México o a ciudades más pequeñas como Oruro en Bolivia generar un desarrollo económico mucho más grande, sino más bien además se han vuelto epicentros de desigualdad. Y ahí es donde entra el término de ciudad inteligente a jugar un papel fundamental. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Y en alianza con Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center. Y en esta oportunidad tengo el gusto de recibir a Juan José Pocaterra. Él es fundador de Vicua, una empresa que está, para resumir un poco su espíritu, especializada en la creación y conceptualización de ciudades inteligentes, entre otros proyectos. Bienvenido, Juan José. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Álvaro. Siempre es un gusto hablar contigo. Igualmente, hermano. Y acabo de hablar de Vicua por no mencionar la guagua, sí, porque ya tuvimos aquí a Mafe Vera, que es la CEO del proyecto, pero es otro de tus emprendimientos, sí, ¿no? correcto. La guagua, que es una solución de transporte para los venezolanos y para el Caribe colombiano. Así es. Pero cuando hablamos de ciudades inteligentes, yo imagino que eso contempla incluso soluciones de movilidad. Me gustaría comenzar esta conversación preguntándote qué es una ciudad inteligente. Claro. Bueno, de hecho, conecta porque la guagua nace un poco de toda la experiencia con Vicua, esa es la realidad. Al final nosotros como concebimos el tema de ciudades inteligentes, que para ser honesto no es un término que a mí me gusta mucho, porque siento que es un poco como blanco y negro, es bastante dicotómico. Es como ciudades inteligentes o no inteligentes. Exacto, o eres bruta o eres inteligente. Ajá. Y la realidad es que eso no es la verdad de cómo funciona ni el entorno urbano, no es como funcionamos los seres humanos, que nos vamos haciendo más inteligentes en la medida en que vamos desarrollando capacidades, vamos aprendiendo, vamos madurando. Lo mismo pasa con las ciudades. Entonces, la realidad es que nosotros, como vemos el término de ciudades inteligentes, es que lo que busca es cómo yo logro que el entorno urbano funcione de una manera mucho más coordinada y armónica a cómo viene funcionando. La realidad es que si tú ves la data y por qué nosotros entramos en este mundo, en teoría nosotros somos más de 7 billones de personas en el mundo, y para darte una cifra, si todos nosotros nos dieran un townhouse de 121 metros cuadrados, cabríamos en el estado de Texas. Eso quiere decir que en todo el espacio de la superficie terrestre y del planeta Tierra hemos decidido aglomerarnos en espacios, porque si es por términos de tener tierra y disponibilidad de cada uno estar como por su cuenta, hay suficiente espacio. Sí. Pero hemos decidido vivir en entornos urbanos, en ciudades, por una razón. Y es que las ciudades han demostrado ser como el epicentro de innovación y donde realmente conectamos los seres humanos para hacer este tipo de encuentros como el que estamos haciendo tú y yo, donde de una conversación pueden surgir incontables ideas estupendas y donde además se producen las economías de escala para que pueda existir el desarrollo y el crecimiento económico. Y por eso no es en vano el hecho de que hayamos crecido en términos de población urbana en los últimos 20, 30 años en el mundo. Para darte una idea, solo recientemente, a finales de la década pasada, del siglo pasado, fue que empezamos a tener una mayoría de población urbana en el mundo. América Latina particularmente se ha sido una región bastante urbanizada desde sus inicios, y eso en el resto del mundo se ha traducido en crecimiento económico, en América Latina también, pero llega un punto donde chocamos con un techo y chocamos con una barrera. Y eso se produce por las ineficiencias que hay en el mismo entorno urbano, donde cadenas de distribución o de logística para tú distribuir productos en la ciudad no necesariamente están adecuados a la realidad de ese entorno. Entonces ahí estás perdiendo dinero y entonces como hay ineficiencias... Tiempo, energía de las Es tiempo, personas. energía, es plata. Al final del día todo tiene que ver, y por qué el término inteligente termina como arraigándose tanto, es porque lo que busca utilizar es tecnología para gestionar el entorno urbano de una forma más consciente, con esa realidad más adaptativa, y que eso te permite entonces destrabar esos techos de cristal que se han ido creando en las ciudades, que no le han permitido a ciudades como Caracas o a ciudades como Ciudad de México o a ciudades más pequeñas como Oruro en Bolivia
generar un desarrollo económico mucho más grande, sino más bien además se han vuelto epicentros de desigualdad. Y ahí es donde entra el término de ciudad inteligente a jugar un papel fundamental, porque claro, con un desarrollo urbano que se hacía, vamos a decir, muy analógico, muy poco digitalizado desde los años 50 hasta nuestros días, bueno, ya la realidad es tan dinámica y tan cambiante que si no le metes tecnología al componente de cómo gestionar la ciudad, es imposible que pueda generar mayor calidad de vida en el entorno urbano, que es lo que la gente busca. Hablar de ciudades inteligentes desde el año 2017 hoy día puede sonar vanguardista, considerando que se habla de la inteligencia artificial, que al final viene como a incorporar a la vida del ciudadano algunas de las tecnologías sobre las cuales eventualmente tú estabas trabajando. No, y a ver, yo vengo hablando de esto desde el año 2010. Yo mi primera compañía que tocaba estos temas la monté en el 2010, entre finales de 2010 e inicio de 2011, que se llamaba Grupo Intec. Nosotros fuimos los primeros en implementar semáforos inteligentes acá en Venezuela, que en algún momento fue un boom, y bueno, y creció bastante. Eso nos permitió ir al resto de la región, nos permitió además entender el impacto de lo que nuestras tecnologías permitían. Por ejemplo, aquí cerca donde estamos, nosotros logramos que la Francisco de Miranda fuese el primer corredor vial completamente interconectado en sus 17 intersecciones, incluso con la avenida principal de las Mercedes, y lograr que esa eficiencia, al poder tomar data del flujo vehicular y que los semáforos se adaptaran a esa realidad, básicamente redujera los tiempos de viaje en la Francisco de Miranda alrededor de un 38%. Es decir, podías recorrer desde Parque Cristal hasta acá. Ese proyecto lo desarrollaron hacia el 2010, me estás diciendo. El 2011, sí, correcto. En el 2011. En el 2011. Fue la primera... Claro, había el tráfico y la era brutal, nuestra ciudad era brutal. Lo que pasa es que no nos acordamos porque ya se ve hace como tanto tiempo que... Por eso hay que resaltar que era otra historia. Bueno, de hecho, para ponértelo en números, Caracas era una de las ciudades más congestionadas de América Latina. Obviamente no estamos a los niveles de un Ciudad de México, o no estábamos a los niveles de Ciudad de México, hoy menos. Por la cantidad de población. Por la cantidad poblacional, correcto. Que al final del día igual está muy concatenado con el tamaño y la dimensión de la ciudad, ¿no? Con lo cual no necesariamente más personas implica que es más congestionada. El espacio Depende físico. del espacio físico, la infraestructura. Pero para darte una estadística, en ese momento cuando nosotros arrancamos el proyecto de semaforización inteligente, la CAF sacó un estudio que decía que aquí perdíamos en Caracas, los caraqueños, más de... eran 16 días al año en tráfico. Para ponerlo en los números, en el impacto que yo creo que es más impactante, en la vida promedio de un venezolano en ese momento, que era como de 72 años, implicaba que nosotros, un caraqueño en promedio, perdía alrededor de 3.28 años de su vida metido en cola, en tráfico. Sí, lo creo. Entonces era brutal. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a decir, bueno, esto tiene una solución tecnológica. Si yo agarro la data de lo que está pasando en tiempo real, en ese momento estaba recién saliendo soluciones como Waze, estaban incipientes estas tecnologías de medir el flujo vehicular en tiempo real. Tomo esa data y logro crear un software que por detrás le diga a los semáforos, mira, si este es el flujo que tengo en un corredor vial, cámbiame los tiempos, así sean 5 segundos de una onda verde en toda la Francisco de Miranda, cuál es el impacto que puede tener, y eso fue lo que comprobamos. Y después con eso, bueno, crecimos a varias ciudades, y eso en verdad fue el génesis de nosotros empezar a hablar de ciudades inteligentes, de movilidad, solo que ahí todavía veíamos movilidad hacia el lado del vehículo particular. Claro. Y bueno, y por eso después también migrar un poco, pivotear a que la guagua lo que busca, por la data que tenemos en Vicua y todo el trabajo que yo he hecho en distintas ciudades de América Latina. Ya encontraste el hueco. Esa era la oportunidad. Y vimos que no tenía sentido, que en la movilidad... y esto es quizás la única referencia que hago al tema de la guagua porque lo tocaste con Mafe, pero ahí es donde se conectan las historias. El génesis de eso viene que teniendo la data que teníamos o que tenemos en Vicua de todas las ciudades de América Latina, nosotros entendimos que había el grueso donde estaba el problema de movilidad. No era en el porcentaje alto de la población o de mayores ingresos, porque ese usualmente accede al vehículo particular, bien sea por estatus o por, digamos, porque quiere tener un vehículo, o puede utilizar plataformas de ride hailing, como hoy aquí en Venezuela pueden ser Rider o Yumi Rides. El problema estaba en el 68% de la población que dependía de transporte público masivo, y que no encontraba, había un nicho que era ese trabajador intermedio, que vamos a decir una clase media trabajadora de América Latina, que decía, yo no puedo comprar el vehículo, pero tampoco quiero la experiencia de transporte público que se siente, que es masiva, que se siente como que yo soy uno más del montón. Sí. Y ahí es donde encontramos el nicho, pero eso fue a partir de la data. Es incómoda, en América Latina Correcto. Es incómodo el transporte Correcto. público. O bueno, está cambiando. Está cambiando. Pero bueno, lo que te quiero decir ahí es que la data, para mí, desde el año 2010... y hoy en día sigue siendo así, es el activo subyacente, es el elemento transformador de lo que estamos haciendo o de lo que es nuestra propuesta de valor con ciudades inteligentes en Vicua. Comenzamos hablando de ciudades inteligentes, Sí. pero para llegar a las ciudades inteligentes y a sentir que eso podría ser una propuesta de valor para América Sí. Latina,
Yo quisiera indagar un poco más en tu propia historia de vida, digamos, Sí. de dónde vinieron esos intereses, en la época de la universidad, qué fue lo que te llamó a ser parte de una suerte de industria Sí. que de alguna manera estás creando junto Sí, con tu totalmente. trabajo, Totalmente. que te permita brindar esa asesoría y ese camino a las distintas ciudades de América Latina. Mira, lo primero es, yo desde chamo había estado muy inclinado al mundo como de las ciudades. De hecho, para darte una infidencia muy de niño, que mi papá lo odiaba, yo en esa etapa adolescente me la pasaba jugando SimCity. O sea, no sé si mucha gente se recuerda, pero estoy hablando del SimCity. Empecé ese que tenía como un UFO, unos extraterrestres. Dale la que venían y referencia te a la gente, pero destruían. nunca jugué. Sí, Ok. bueno, esto era un juego de computadora. Estoy hablando de las computadoras donde todavía el internet era, ¿sabes? De dial-up. Y bueno, me la pasaba jugando ese juego. Ese juego tú construías una ciudad. Tú desarrollabas una ciudad y dependiendo de cómo la construías y cómo la generabas, esa ciudad crecía, tenía más población, tenía crecimiento económico o se destruía, se incendiaba, en fin, una cantidad de cosas. Así de gallo era yo en mi etapa adolescente, ¿no? Entonces, eso era lo que yo hacía. Te puedo decir que pasaba jugando hasta las 6 de la mañana y mi papá se molestaba muchísimo. Con lo cual, ya ahí, como te digo, tenía una inclinación a que ese tipo de cosas eran las que a mí me llamaban la atención y me divertía. Yo, de hecho, en términos educativos, yo comencé con la intención de ser ingeniero de computación en la Simón Bolívar. Yo apliqué a todas las universidades, quedé gracias a Dios en todas. Cuando me voy a inscribir en la Simón Bolívar, estaba con mi mejor amiga, y yo le digo, esto no es para mí. Aquí, o sea, me volteo y le digo, esto no es para mí. Me voy de aquí. Pero Juan, ¿cómo es eso? Instintivamente, te lo juro que fue un gut feeling que tuve. Llego a mi casa, le digo a mi papá que no me inscribí. Bueno, esa noche me quería matar. Claro. Y la verdad es que le dije, mira, si bien me gusta el tema tecnológico, yo siento que me falta conectar más con el tema como más humano, con el tema más de entender el fenómeno desde el punto de vista social. Y por eso me meto a estudiar economía. Que de alguna manera para mí era una manera como de entender fenómenos de dinero, económicos, pero ya con un aspecto mucho más social. Y quizá más amplio, ¿no? Y mucho más amplio, o sea, con una mirada más global o más 3.000 pies de altura que quizás, tú sabes, echando código en una computadora que creo que, y siempre lo digo, es un skill que hoy en día puedes desarrollar en paralelo a tu formación profesional académica y igual puedes hacer muchas cosas. Después, además, estudié Derecho, que fue mi segunda carrera, y la estudio porque viendo Latinoamérica, y yo en ese momento en la universidad estaba muy involucrada en los modelos de Naciones Unidas, en estas cosas, pues me di cuenta que al final estábamos en un mundo en Latinoamérica absolutamente regulado. Entonces, no entender de la regulación y no entender de las leyes que nos gobernaban era como, bueno, no estoy haciendo nada, pues me está faltando un componente de entendimiento del entorno. Entonces, te cuento todo eso porque esa realidad como más social de haber estudiado economía y derecho, que al final son ciencias sociales en términos amplios, y mi pasar por la universidad, donde además tenía este apetito, esta búsqueda que antes se reflejaba con el tema de jugar este juego de SimCity y de entender el entorno urbano, y siempre me había llamado mucho lo público. Esa es como la tercera pata de la realidad de cómo llego a esto, ¿no? ¿De dónde naciste? ¿En qué ciudad? Yo nací en Valencia. ¿Naciste en Valencia? Sí, pero pero me vine muy chamo. La verdad es que soy caraqueño de formación. Me vine a los 3 años, con lo cual... O sea, sigo el Magallanes, sigo los Trotamundos de Carabobo, pero soy caraqueño ni de broma. Ni de broma. Los Leones, no. Soy magallanero. Si nos están viendo en México o en cualquier parte del mundo, equipo de béisbol siempre digo México, equipos de béisbol venezolano. Ahora, había como esa inquietud, habiéndote criado en Caracas, habiendo crecido en Caracas, sobre qué pasaba en nuestro entorno urbano. Yo creo que nosotros crecimos en un entorno bastante desorganizado. Muy desorganizado. Y por eso digo que ahí viene. O sea, yo decía, bueno, ojo, y estando en la universidad, además... Fuimos una generación que estuvo muy como participativa en la política. Entonces, para mí, como que la imagen de cómo organizar este rollo que veíamos en nuestras ciudades era hay que participar, hay que estar metido en política, ¿no? Y de repente pensar en algún día en ser alcalde o cualquier cosa de esto. Pero la verdad es que esos años para mí fueron muy interesantes porque quizás conectando con ese mundo tecnológico, esa parte tecnológica que siempre tuve de apetito desde muy chamo, dije, no, pero ya va, espérate, aquí todo el mundo en Venezuela, esa era como su realidad, ¿no? Si querías influir en el tema urbano, en la ciudad, te metías a político. Yo decía, ese no es el camino para mí, yo ahí no lo veo, o sea, si bien me llama la atención, no lo veo porque siento que se va a quedar muy limitado, porque al final puedes corregir de repente lo que pasa en el municipio de Chacao, o lo que pasa en el municipio de Libertador, o lo que pasa... Con todo lo que implica, digamos, la burocracia, con además todo lo que implica. Claro. ¿Qué pasa si a eso le cambiamos la mirada? ¿Qué pasa si eso lo hacemos sirviendo al lado público?
pero desde el privado, desde el sector privado, que no mucha gente se atreve, especialmente en América Latina, precisamente por la burocracia, porque a se ve como emprender corrupto. algo que pueda servir al sector público. Así es. Y así es como nosotros sacamos esta primera compañía que se llama Grupo Intec, que lo hice junto con otros socios. Al cabo del tiempo, esa compañía la vendí en el 2014, nos fue bastante bien, y ahí arranca Vicua en el 2015 como idea. Un poco porque ya habíamos trabajado con varias ciudades de América Latina muy enfocados en el tema de tránsito y hablando con alcaldes, hablando con otras áreas del mismo gobierno, de los gobiernos locales, municipales donde trabajamos. Bueno, vimos que la necesidad era mucho más amplia. O sea, que no era solo el tema de tránsito, que tú de verdad con data podías hablar de cómo es el uso del suelo, cómo haces los permisos o cómo llevas toda la parte catastral de la ciudad, cómo impactas los impuestos, pero después también cómo impacta el sector privado. En fin, ya ahí se abrió un abanico que es lo que hoy... La planificación urbana. Es la planificación urbana desde un concepto mucho más amplio que solo ver un puntico dentro del mapa, ¿no? Claro. Ahora, hablamos ahora de la génesis, ¿no? Pero sí. Si imagináramos una ciudad perfectamente inteligente con la tecnología disponible en el año 2024. ¿Cómo sería? Yo me imagino que debe haber por lo menos una proyección de eso, ¿no? Sí, vale, claro que sí. Bueno, de hecho, si tú ves el proyecto NEOM de los sauditas, es un poco eso, ¿no? Es una ciudad que están construyendo desde cero, o el King Abdullah Economic City, que también es una ciudad que se está haciendo en Arabia Saudita, o el mismo Singapur como opera. Ya hay pinceladas de qué significa una ciudad inteligente en el término más amplio. Hoy por hoy, en el 2024, eso significa, primero, que tú tengas recolección de data en tiempo real de todo lo que está pasando en la ciudad. Segundo, que la puedas procesar, supongo, ¿no? Sin duda. O sea, cuando digo que puedas tenerla, es que puedas capturarla y procesarla para poder convertirla en información de qué está pasando en realidad en todo momento, en cada esquina, y con el nivel granular de tu poder entender hasta el ciudadano más... Suena un poquito, cada vez que digo esto, la gente siempre en las entrevistas, la gente piensa como muy en 1984 de George Orwell, ¿no? Sí. O sea, se ve como mucho sobre el control, pero realmente cuidando el tema de privacidad, que hay formas de hacerlo, me refiero a que es muy importante entender qué es lo que Álvaro y personas como Álvaro hacen en la ciudad, o qué es lo que Juan José y personas como Juan José hacen en la ciudad. O si está pasando algo a determinada hora en un semáforo, en un municipio, que nos está indicando algo sobre el comportamiento ciudadano. Porque además el problema es que en las ciudades tienes un reto, que es que la infraestructura física tú no la adaptas tan rápido. Yo no es que mañana puedo agarrar y cambiar una calle de sentido, porque no puedo, o sea, físicamente no puedo. La data me permite a mí tomar medidas y hacer políticas en el entorno urbano que son más, vamos a decir, impactan mucho menor en términos físicos. No es que tengo que cambiar bloque y cabilla y cemento, y con eso puedo, con un ligero cambio, como te contaba antes, de los segundos en el semáforo, puedo cambiar por completo el patrón de cómo funciona una ciudad. Porque el impacto es así o sea, el ripple effect que tiene, el efecto mariposa que se genera, es así de brutal en el entorno urbano. Y eso llévalo al suministro de agua potable, llévalo al suministro energético, llévalo al tema de movilidad, llévalo al tema incluso de las transacciones y de la distribución de, como te decía, de comida, de servicios. Todo se ve afectado con pequeños cambios que yo haga en el entorno urbano. Yo quiero entender cómo un chamo nacido en Valencia, criado en Caracas, llegó a la conclusión de que eso podía pasar hace tantos años atrás. Ahorita no me parece tan irrealizable, digamos. Sí, correcto. La inteligencia artificial nos permite... No, ya ahorita es como normal. Normal, sí. Pero empezar a construirlo, a diseñar proyectos que conviertan a las distintas ciudades de América Latina en ciudades inteligentes de esa época. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que eso era posible? ¿Dónde reconoces algún momento en tu historia donde ocurrió ese switch? Como hay que recoger datos para lograr esto. Mira, o sea, es que si te diría que es un momento único como de eureka, no es verdad. Como te contaba antes, y creo que en líneas generales la vida empresarial o cuando uno tiene una visión termina siendo así. Es el 1% que haces de diferencia, diría Michael Melamed, es el 1% que haces todo el tiempo. Casi que lo hemos nombrado en todos los podcasts. Estoy seguro. Así es el impacto que él tiene. Sí. Es esa gradualidad y ese porcentaje incremental que vas haciendo todos los días que te van dando esto. Lo que para mí sí era una visión. O sea, para mí, que soy muy venezolano. O sea, yo tengo la venezolanidad demasiado arraigada. De hecho, por eso no estudié afuera, a pesar de que tuve la oportunidad de hacerlo a nivel de la universidad. Sí viví afuera estando como más chamo en el colegio. Viví en Estados Unidos unos años. Pero lo tengo muy arraigado. Soy muy latinoamericano también. Creo muchísimo en el poder que tiene Latinoamérica para participar en la agenda mundial y global. Y siempre me había llamado la atención qué nos estaba limitando a nosotros. O sea, ¿por qué es que viajar por Latinoamérica, que había tenido, gracias a Dios, la fortuna de poderlo hacer, era tan distinto a viajar por los países desarrollados? Ciudades que tú veías como más pensadas, más estructuradas, donde los servicios funcionaban. Claro. Y ahí es donde yo te diría que es esa realización de haber ido a distintos sitios, es decir, ya, porque si somos, creo que igual de talentosos,
trabajadores, tuve chance de conocer a mucha gente en distintas partes del mundo. Como te digo, al estar en los modelos de Naciones Unidas, por ejemplo, compites contra las mejores universidades y no tenemos nada que envidiarle. Pero cuando vas y te volteas y ves nuestras ciudades y ves los servicios que nuestra gente consume en las ciudades, dices, aquí hay un problema. Porque aquí hay algo donde nosotros no estamos logrando convertir ese talento y esas capacidades en algo que sirva al resto de la gente. Pero yo podría recoger de ahí que quizá no hay un momento de eureka, pero el viajar y el ver qué pasaba en el mundo puede haberte ayudado a comprender que había una oportunidad. Sin duda. O quizá una necesidad más que una oportunidad, la oportunidad la fuiste gestando. Es una buena afirmación, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso probablemente es uno de los grandes experiencias que tuve en mi vida que ayudaron a despertar ese interés. Y ya después, sin duda, hay un tema de visión. O sea, para mí era como, me imaginaba desde el día uno cuando estuve construyendo primero el tema de semáforos y luego Vicua como un concepto más amplio y trabajar en distintas ciudades de América Latina. Yo veía como al hablarle de estos temas a los alcaldes, a los directores y secretarios de distintas dependencias, a los entes multilaterales, ellos mismos decían, sí, eso es lo que hay que hacer, pero como que les costaba era entender cómo aplicarlo. Claro, yo imagino que dentro de los entes multilaterales quizá había un poquito más de conocimiento al respecto. Te sorprenderías. Sí. Te sorprenderías porque terminan siendo también muy académicos y muy políticos. Bueno, me pasó, yo estuve un tiempo en el Banco Mundial y claro, sí, todo se queda mucho en el estudio. Es mucho el estudio. En la proyección y la posibilidad, pero la acción se queda... Mira, tan es así que eso que estás diciendo, que a mí me sorprendía mucho cuando nosotros arrancamos trabajando con ciudades, que casi siempre que llegabas a hablar con un alcalde o con un director de movilidad o de seguridad o del tema que fuese, siempre te sacaban una carpeta de algún estudio que con el BID, la CAF, con alguno de los entes multilaterales habían hecho. Pero carpetas. Proyectos que se quedaron ahí. Y tú le preguntas, ¿y tú sabes en qué año lo hiciste? Bueno, hace 5 años. ¿Y tú sabes, se implementó algo? No. ¿Y sabes lo que dice ahí? O sea, los estudios te sirven para... Mira, la verdad es que fue espectacular el proyecto, míralo. Pero nunca se materializaba. Y yo creo que Latinoamérica adolece todavía mucho de esa realidad donde la academia... O sea, porque es que el tema urbano siempre se ha visto como muy académico, muy técnico, teórico. Y eso tiene un sentido. Si tú ves las corrientes de planeación urbana de los 70, muy europeas, o dependiendo de cuál corriente seguías, era o muy europea, muy afrancesada o muy americanizada, que era mucho más el desarrollo de la infraestructura para el vehículo particular y todo el tema como del downtown y los suburbios. En Latinoamérica nunca desarrollamos como esa tesis muy propia. Se comenzó a hacer algo en Brasil con Jaime Lerner y varios de estos urbanistas famosos de ciudades latinoamericanas que empezaron a dar unas pinceladas. Pero de nuevo, era muy teórico y arquitectónico, si cabe el comentario. Le faltaba como ese grado de profundidad de entender las dinámicas urbanas que estaban ocurriendo y cómo yo podía impactar esos servicios en el detalle. Este espacio llega a ti gracias a Mercantil Banco. Ahora con su servicio envío de divisas por el portal de pagos, estarás más cerca de tus familiares y amigos en Venezuela. Es rápido, fácil y sencillo. Los fondos son recibidos en una cuenta mercantil en bolívares. Recuerda, no es necesario ser cliente mercantil para enviar dinero, pero sí para recibirlo. Obtén más información ingresando en su portal mercantilbanco.com. Quiero hablarte del consorcio MediSolutions, un grupo de empresas que ofrecen una serie de productos de vanguardia para el sector salud. Desde hace 17 años desarrollamos, comercializamos, distribuimos y almacenamos productos de salud para Venezuela e Iberoamérica, contando con certificaciones como ISO 9001 y Great Place to Work. Para más información, ingresa en www.grupomedisolutions.com. Avior Airlines te invita a volar a sus nuevos destinos, Puerto Ayacucho en Venezuela y Bogotá en Colombia, además de sus ciudades de siempre. Encuentra más información en www.aviorair.com y recuerda que en Avior Airlines llevamos tus sueños a nuevos destinos. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles. Creerás en los sueños.
Y no solo dibujar un ideal, sino, exacto, como tú dices, de cómo se podría implementar. 100%. Ahora, digamos, el interés vino porque creciste en un contexto, una ciudad que estaba desorganizada. Sin duda. Y tú dices, hay modelos distintos, el downtown y los suburbios, el modelo americano, el modelo europeo. ¿Cómo podría ser desde tu perspectiva una ciudad inteligente latinoamericana? ¿Qué has visto tú que es distinto, que tenemos nosotros? Bueno, mira, casos como el de Medellín, que yo creo que siempre es muy emblemático. Que puede ser muy similar a muy Caracas. similar a lo que nosotros podemos hacer en Caracas y muy similar incluso a varias ciudades de América Latina. Se me ocurren varias que se parecen o tienen cierta característica urbana parecida a Medellín. Y ellos entendieron algo. Primero, la infraestructura no debe servir para dividirnos. Aquí en Caracas lo vemos. Tú ves lo que es el cable tren que está ahí en Petare y que luego te lleva a Mariche. Y tú ves que eso, si lo ves aéreamente, divide perfectamente la ciudad entre zonas populares y las zonas como de clase media. Eso es horrible porque eso al final del día lo que está es rompiendo la trama urbana y la integración entre las distintas poblaciones de la ciudad. Medellín entendió eso muy bien y fíjate que lo que hizo, por ejemplo, con el cable tren fue que el cable tren lo construyó, que es lo que nosotros conocemos aquí como el metrocable, como el de San Agustín, que hoy está pasando en Venezuela con las experiencias en San Agustín que están siendo muy bonitas. Hay oportunidades que ocurran en muchos otros lugares, pero por lo menos es que tú lleves incluso a la gente hacia arriba. Por eso, por ejemplo, la Biblioteca España que se hizo en Medellín se hizo en la punta del cerro, no se hizo abajo. No es que yo traigo a la gente al centro productivo y poblado, es que yo tengo que hacer que la ciudad esté integrada y por eso la biblioteca, una de las bibliotecas más espectaculares que existen en Latinoamérica, la tienes en uno de los barrios de Medellín, en la punta del cerro, y donde la gente sube al barrio a ir a esa biblioteca. Sabes que quiero hacer el paréntesis para explicar a quienes no lo conocen lo que está ocurriendo en San Agustín. En San Agustín está ocurriendo una fiesta especializada en salsa, donde tú vas y haces un paseo turístico y llegas a una de las zonas populares de la ciudad de Caracas con total seguridad y una experiencia increíble. Que hace unos años era impensable. Tú hace unos años decías que ibas a San Agustín a pasar una noche y eras un loco por la inseguridad. Y ahí te das cuenta que al final también la inseguridad es un ejemplo de eso. Eso no lo digo yo, eso lo dicen muchos papers donde se ha estudiado este fenómeno, que muchos lo llaman el fenómeno de los vidrios rotos, que si tú tienes un espacio que está oscuro, que no, sabes, que la gente no visita, que no está transitado, donde no hay esa integración social, eso se vuelve un espacio inseguro, porque obviamente es donde opera la delincuencia. Entonces nuestras ciudades tienen que entender que es mucho más acerca de juntar la trama urbana que de separarla y que de dividirla. Claro. Eso es algo que hoy con data puedes hacer, que antes no podías. ¿Tú te acuerdas? Te voy a llevar lo voy a enlazar, ya vas a ver cómo lo voy a enlazar, pero ¿tú te acuerdas de un documental que salió hace un montón de años que popularizó unas frases como yo soy del este y me iría demasiado? Sí, claro, me acuerdo perfecto. Caracas, ciudad despedida. Sí. Que además yo creo que fue la primera funa, el primer video viral donde destruyeron a los que estaban siendo parte de ese video. Fue el primer encuentro del venezolano con el tema de emigrar, que yo creo que nosotros no somos un pueblo de emigrantes. Y eso visibilizó demasiado que para ya bien eso o para estaba mal. Empezando a pasar. Sí. Claro. Esta expresión de yo soy del este, ¿no? El reto en una ciudad como Caracas es romper con ese paradigma, no solamente del este hacia el oeste, del oeste hacia el este también. 100%. Y de hecho, entiendo que hay estudios, yo tuve la oportunidad durante un tiempo de trabajar en el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB, y recuerdo que uno de los estudios señalaba que las personas que vivían en la zona de Petare, que por cierto está en el este de la ciudad. Correcto. Lo que pasa es que se entiende que las zonas populares están en el oeste y las clases medias y altas en el este, pero no es así. No, generalmente las personas de Petare no se atrevían ni siquiera a transitar o a manejar en espacios muy alejados de su barrio o de su comunidad. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que la data y que la planificación urbana nos permita romper ese esquema? Hay gente en Petare que no ha subido el Ávila. Totalmente. Bueno, te diría que hasta quizás pioneros de lo que hoy es una movida urbana a nivel global que arrancó en París, que lo comenzó Anne Hidalgo, la alcaldesa de París hace unos años, que es lo que se llama la ciudad de 15 minutos, que es hoy también parte de lo que se busca por un tema del costo de implementar infraestructura, es que tú trates de vivir en la ciudad en un radio de 15 minutos. Y por eso se promueve el uso mixto del suelo, es decir, que tú no tengas que, como aquí en el Rosal, solo zona financiera y corporativa, sino que en este espacio tú tengas un uso mixto, tengas zona residencial, tengas zona corporativa, tengas acceso a automercados y a distintos servicios para que te quedes lo más como cerca de tu entorno. Claro, es imaginar al ciudadano
ciudadano que pueda vivir, trabajar y distraerse en un entorno cercano. Eso hoy tiene mucho que ver con sostenibilidad, por el hecho de que como nuestras ciudades empezaron por lo que te contaba antes de las tesis de los 70, y por la misma industria automotriz a desarrollarse en función del carro, bueno, las distancias eran más largas, tú tenías que viajar en un sitio, eso es muy americanizado en ese sentido, con esa perspectiva. Aquí quizás me estoy poniendo muy teórico en el tema urbano de cómo es, pero al final, por eso es que lo relevante es que ahí yo, como trabajando en ciudades inteligentes, me trato de separar de los dogmas de cómo es que la ciudad debe ser. Si es de 15 minutos o es de agarra tu carro y vete 45, eso no lo decide un planificador central que dice, ese es un poco donde viene mi conexión con por qué me pongo y te hablo de estos dogmas, ¿no? Porque es parte de lo que nosotros queremos romper. Claro. Yo no puedo decir que todas las ciudades van a funcionar igual y ni puedo poner un dogma como que yo voy a diseñar la ciudad de esta manera porque es que yo soy el Dios que diseña la ciudad, que es el enfoque que mucho sector público ha tenido y mucho urbanista y arquitecto ha tenido cuando va a pensar en la ciudad. La ciudad es un ente absolutamente vivo y vivo, tan vivo que cada uno de nosotros con cada microdecisión que toma afecta a lo que le pasa al otro. Y además que es imposible, creo yo, unificar el criterio. 100%. Porque además la infraestructura preexistente marca, tú puedes hacer algunas modificaciones, pero también marca la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la ciudad. Totalmente. Entonces yo soy mucho más de la tesis hoy en día, en 2024, que conectando con una de las preguntas que me hiciste, bueno, ¿cómo se ve una ciudad inteligente? Donde tengas data que se está compartiendo, información de qué está ocurriendo, para que mañana si yo soy una marca que tiene un supermercado, una cadena de supermercados en la ciudad, yo pueda entender qué productos envío en tiempo real a cada uno de mis puntos de venta porque sé quién me está consumiendo y sé qué necesitas tú anticipadamente y no te hago ir a un sitio que está alejado o de repente que no es uno donde tú vas a consumir, o sí lo hago porque lo que quiero es incentivar la visita a ese entorno urbano, pero lo hago con una conciencia mucho más clara de cuál es el efecto que estoy teniendo en el resto de la cadena, vamos a decir, de la cadena de valor que se produce en el entorno urbano, y eso es lo que nosotros buscamos medir. Es cómo yo tengo data de toda la cadena de valor de la ciudad para poder ir viendo dónde corrijo o cómo te ayuda a descubrir esos fenómenos que te permiten destrabar el potencial que la ciudad puede tener. Esto tiene un impacto no solamente desde el punto de vista económico, correcto, sino para la vida en general del 100%. Ciudadano. Y se me ocurre que también hay otros aspectos que se podrían medir y que de acuerdo a eso hay un comportamiento del mercado. Por ejemplo, cómo cambia el clima en distintos puntos de la ciudad y qué se consume, cómo se traslada la gente. Eso lo estamos haciendo. Te pongo un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en Colombia con una de las cadenas grandes. Ellos son los dueños de Starbucks, por ejemplo, en Colombia. Y es, bueno, qué tanto, nosotros anticipamos y con data vamos midiendo qué tanto en verdad el cambio de clima afecta el consumo de café y en cuáles de las tiendas de Starbucks en Bogotá. Sí. Con eso también, por ejemplo, con el mundo de los seguros. Como el hecho de que haya un fenómeno climático o haya más exposición a riesgos de inundación o de temas pluviométricos o temas incluso de calidad del aire, que no lo vemos, temas de calidad del aire en América Latina que lo estamos midiendo pueden afectar qué tanta incidencia de patologías respiratorias o diagnósticos de problemas respiratorios un seguro tiene que capturar digamos, en las primas, y con eso estamos haciendo seguros paramétricos, que es que yo te estoy dando data medioambiental para tú, por ejemplo, reducir las primas de determinados zonas de riesgo porque no es tan riesgoso y tú le estás cobrando lo mismo al cliente A que al cliente B que está menos expuesto al riesgo. Y a la inversa, obviamente, también. Entonces, ahí destrabas no solo el potencial económico, sino también tiene que ver con ese efecto social. Tú de repente a una comunidad le estás cargando una prima de seguros médicos por patologías respiratorias y la calidad del aire a la que está expuesta es mucho más limpia que la que tienes en otras zonas donde no estás cobrando lo mismo. O esa zona que es más vulnerable, yo pudiera hacer unos precios para hacer más accesible mi producto a ese mercado y con eso ganar más volumen de mercado. ¿Tú crees que hoy en día todo se puede medir? Todo. A ver, yo también creo, pero... A ver, creo que hoy por hoy evidentemente lo que no... Y no es que no se puede medir, es que todavía quizás si lo medimos no lo entendemos, tiene que ver es mucho más con nosotros como seres humanos, puertas adentro, por llamarlo de alguna forma. Claro. Pero si tú me preguntas, todo lo que pasa allá afuera, todo se puede medir. Hoy creo que genuinamente todo se puede medir y todo tiene una manera en la cual si tú lo mides, tienes más información, que si además esa información la compartimos entre los actores, yo estoy seguro que generas mucho más integración de la sociedad que lo que no has tenido hasta ahora. Y mi tesis siempre ha sido esto, ya es un tema más filosófico y social, que si tú nos juntas a nosotros 5 o 6 en un cuarto a discutir un problema, si nosotros estamos viendo la misma información, es muy difícil que no nos pongamos de acuerdo. Es muy difícil que no nos pongamos de acuerdo. Porque la data
nos va a decir cosas que después podemos interpretarlas, etc. Pero ahí acercas mucho más a las personas de lo que las aleja. Y yo creo que gran parte de lo que nos aleja es que todos tenemos tanta simetría de información. Eso es un tema muy económico que me quedó que es parte de lo que nosotros solucionamos y lo ves en el pitch de Vicua. Es bueno, yo quiero reducir esa simetría de información porque si no te la estoy dando, piensa ciudadano, gobierno, piensa ciudadano, ciudadano, piensa ciudadano con quien le presta, donde consume. Si tú no sabes los precios de los productos en tiempo real, no puedes compararlo, no tomas la mejor decisión. Claro. Entonces, eso es un poco lo que nosotros de nuevo buscamos destrabar a partir de la data, con lo cual sí, creo que todo se puede medir, mucho se puede procesar, gran parte se puede analizar y entender y ya después queda de nosotros hacer con esa información algo útil. Ver qué hacemos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está escuchando esto? Y dice, bueno, pueden evaluar cada paso que somos capaces de dar, sí, todo mi comportamiento, y si no quiero, y sí, si tengo miedo con mi privacidad, sí, y si me gustaría que la gente no se entere de que yo generalmente voy a determinada hora a este sitio. sí. O como solía pasar con otras generaciones atrás, de abuelos que tienen hasta doble familia, por darte Sí, un sí, ejemplo. Claro, no, sin duda. ¿Qué pasa Hay bastantes allí? cuentos de cómo se han descubierto esas cosas en el siglo XXI. Sí. ¿Dónde está el límite? Es una súper pregunta y yo creo que filosofías como la que, o sea, o visiones del mundo como las que yo tengo, esos son sus grandes como limitaciones, si cabe. Y las entiendo, por cierto. Y ahí yo creo que primero, nosotros tenemos que darle el poder a la gente de saber en todo momento qué está compartiendo y a quién se lo está compartiendo. Eso hoy cada vez hay tecnologías que se están implementando para ello. Nosotros incluso en Vicua diría que somos de los pioneros en América Latina. Ahorita de hecho somos la única empresa que trabaja con Snowflake, que es una de las empresas más grandes del mundo en manejo de data, sí, manejo complejo de data, trabajando estos temas, que es como yo puedo darte la tranquilidad y la seguridad de que tú eres el que decide a quién le compartes y qué data compartes con distintas personas y te doy una capacidad tecnológica de poder administrar eso. Que hoy por hoy uno dice, ay, la privacidad, ajá, pero tú estás usando tu celular y tú aquí le estás dando un poco de gente, un poco de data que tú ni te enteras y en verdad no te importa, esa es la realidad. O sea, si yo te digo, aquí están violando tu privacidad. Aceptar cookies y ya. Es verdad que es verdad que estás muy vulnerable, pero hoy por hoy también gracias a que otros comparten tú la estás consumiendo. Entonces esto al final es un tema como más colectivista en ese sentido, donde por eso digo que comienza por darle control a la persona de qué comparte y a quién se lo comparte. Luego lo segundo, que para mí es uno de los puntos importantes que no hemos metido en la ecuación, es la parte de la plata. Si yo te permitiera a ti, eso es otra cosa en la que estamos trabajando, monetizar, o sea, saber el valor de tu data y que cuando decides qué compartes y a quién le compartes, estuvieses monetizando tu data, yo estoy seguro que el problema de privacidad no sería tan complicado. Claro. O sea, ya ahí tú sentirías que por lo menos hay un retorno a eso que tú estás exponiendo, a lo que quieras exponer. Y luego lo tercero es que en verdad hay muchas tecnologías que están saliendo hoy en día que son para proteger la privacidad, por eso también mucha regulación al respecto. Los europeos han sido vanguardistas y pioneros en el tema regulatorio de la privacidad de los datos. Y ahí fundamentalmente lo que no quieres, de nuevo, es que no haya un consentimiento a que tú estés exponiendo eso. Pero, a ver, en el siglo XXI, y creo que todos tenemos que estar conscientes de eso, y de aquí en adelante lo que viene es mucho más vulnerabilidad en el sentido de que más te van a poder conocer. Pero es que ahorita, hasta más si te ponen a todo el mundo. Ahorita si te ponen... Y ojo, eso es interesante. Porque fíjate que tú me utilizaste el ejemplo de familias anteriores o papás que tenían doble familia. Bueno, esto empieza también a mostrarte un lado del humano que... Y creo que esa es la realidad que estamos viendo. Un día saques un dato que diga porcentualmente hay tantos padres que tienen doble familia. Sí, hay realidades que chocan con lo que es nuestro sentido de individualidad. Sí. Pero al final del día... dibuja una sociedad más real, quizás. Es que eso es lo que lo voy. Evidencia. Absolutamente más real. Sí. Por eso a mí cuando la gente me dice que no, que la inteligencia artificial va a suplantar al humano y que hoy por hoy... Hermano, todo lo que está pasando hoy en día es que nos estamos haciendo más transparentes para todo. O sea, que aquí tú no seas, hay una personita que se escondió en una esquina y entonces, porque al final del día tenemos un mundo interconectado. Si tú mañana vas y contaminas, eso me afecta a mí. Si tú mañana vas y haces A, B, C o D, eso me afecta a mí. Después hay un espacio donde tú puedes decir, no, pero hay cosas que son muy personales y no afectan a nadie. Buenísimo, chévere, ¿de acuerdo? Pero tampoco debería ser algo que tú escondas, ¿no? Debería ser algo que no... Eso es lo más normal del mundo. Entonces estamos, yo creo, que llegando a un punto donde el ser humano está chocando con su propia transparencia, que es algo que nos afecta porque somos muy individuos, ¿sabes? Nos cuidamos también, nos queremos proteger. Eso quizás eso puede ser tema para un podcast completamente distinto, pero es apasionante entender que sí, que hoy por hoy estamos mucho más expuestos
Al mismo tiempo, si internalizamos esa exposición, también podemos sacarle mucho más provecho como individuos para muchas cosas. Imaginemos rápidamente en la práctica una ciudad inteligente. Sí. ¿Qué pasa? Un semáforo sabe cuántos carros pasan al día Por y ejemplo. esa información puede ser procesada. Por ejemplo. Pero también el impacto que puede tener o el tiempo que tarda en crecer un árbol en determinada tierra y cómo esto puede cambiar las condiciones climáticas de ese espacio y mejorar o no la calidad de vida de la gente que está ahí. O cuánto se gasta, por ejemplo, en asear el desperdicio que deja ese árbol. Exactamente. Esas hojas secas. Exactamente. ¿no? Entonces tomar decisiones. ¿Cuánta agua inteligentes. necesitas? Mira, a mí me pasaba que veía mucho en Latinoamérica, aquí lo he visto bastante. Y por ejemplo, no sé, seguro lo han visto, riegan las matas con un camión cisterna Sí. y llovió en la tarde. Ajá. O llovió el día siguiente. Tú dices, hermano, ¿qué haces regando las matas? Pero si ya yo sé que va a llover y tengo seguridad de que esa lluvia va a caer, no tengo que ir a regar. Dejo que la naturaleza haga su efecto. Y eso ahorra una cantidad de costos brutales, porque es el camión cisterna, es el sueldo de la persona que lo hace, es la congestión que eso genera, la emisión de carbono que eso está en la huella que está dejando ese camión que está yendo para echar agua cuando la naturaleza lo hace. Ahí te estoy dando un toquecito de algo de cómo todo puede ser optimizado a partir de entenderlo mucho mejor. Y esos ejemplos que tuviste son ejemplos como muchos que existen en lo que hoy hacemos. Por ejemplo, el cómo yo manejo el stock o el inventario en las distintas tiendas. O lo que te contaba del mundo de los seguros o en la banca. Cómo yo logro anticipar transacciones y que por el hecho de que yo sé que tú vas a consumir en un sitio, te doy un producto financiero que está mucho más adecuado a tu realidad. Entonces, hoy lo estamos trabajando también con la banca. Como hoy yo me anticipo a qué vas a consumir tú en un punto de venta basado en tu ubicación o dónde estás y te puedo dar descuentos que están hechos para ti. Porque yo de repente te digo, en tu tarjeta de crédito, si compras un pasaje de avión, tienes un descuento de o acumulas puntos. Alguien que no viaja nunca. Hermano, yo no viajo nunca. Ah. Entonces, ¿para qué me vas a, o sea, eso no tiene sentido para mí. A mí no me estás dando un beneficio. Pero a mí sí me das un beneficio si tú me das un descuento en la tienda A cuando yo compro el producto B y C, porque sé que eso es un patrón que se está dando. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo mucho con el retail, entendimiento de cómo crear bundles de productos que no te imaginas. O sea, por ejemplo, cosas que hemos descubierto alrededor de qué compra la gente cuando compra leche. Entonces, ¿con quién puedes hacer alianza estratégica para estar en el anaquel o para reducir la cantidad de camiones que necesitas? Porque puedes hacer alianzas de distribución con, vamos a decir, soy marca de lácteos A con marca de arroz B, que entonces se juntan en un mismo camión para poder llegar a puntos de venta cuando antes lo hacían separado y eran dos camiones distintos. Y hoy los estamos bundelizando porque sabemos que esos productos salen más o menos en los mismos tiempos y rotan más o menos con la misma frecuencia cuando los pones cerca en el anaquel. Entonces ese es el tipo de cosas que ya ahorita también es como yo puedo predecir algo que va a ocurrir para no tener que utilizar un recurso que si lo utilizo hace más ineficiente nuestra realidad y por ende tengo que cobrar más impuestos, tengo un hueco fiscal, tengo que ir a las... Entonces hay menos competencia económica en términos generales cuando no nos anticipamos a ese tipo de realidades. ¿En cuántos países tiene operación Bico en este momento? Hoy estamos en 4. Okay. México, Colombia, Perú y Venezuela. Y además tú perteneces al Foro Económico Mundial, eres Young Global Leader y aparte estuviste en los Global Shapers durante bastante tiempo. Sí, correcto. No sé si actualmente tienes algún tipo de rol allí dentro de Global En los Shapers no. no. Ya, antes, hace unos años estuve en la junta directiva de la fundación global que maneja los Global Shapers, que es una fundación que tiene el Foro Económico Mundial aparte para manejar esa comunidad. Ya eso lo dejé hace 2 años y ahorita soy Young Global Leader del foro. Donde bueno, es interesante porque no son muchas las voces latinoamericanas que hay tocando estos temas urbanos, de desarrollo. Yo hoy formo parte de una comunidad, de un consejo. Ellos tienen una cosa que se llama el Consejo sobre el Futuro, los consejos sobre el futuro, porque son 34 temáticas en las cuales dividen y traen a 20 expertos a nivel mundial para hablar de esos temas y entender qué se puede hacer, cómo se ve el futuro en esa área. Yo ahorita estoy tocando justamente el de calidad del aire, porque es uno de los grandes temas a nivel mundial. Hoy por hoy la calidad del aire, especialmente en el mundo emergente, en el sur global, es una de las cosas que causa desde más enfermedades hasta tiene mayor impacto en términos de la correlación con el cambio climático y la huella de carbono. Te voy a invitar un vino. Un vinito, Juan José. Gracias. Voy por el mío. Gracias a Pomar. ¿Te gusta el tinto? Sí, saludo, hermano. Ya voy por el trago. Mira, este brindis es para celebrar el camino que has llevado a cabo. Yo creo que
contar la historia de un latinoamericano, nacido en Valencia, crecido en Caracas, que ha construido un proyecto como Vicua y que está ayudando a crear ciudades más inteligentes, es algo vanguardista, digno de celebrar. Pero además te quiero decir algo. Yo creo que tú desde muy joven, ya lo contabas, hasta con los juegos en la computadora, tenías más o menos claros por dónde venían tus intereses. Para mí los 16 años fueron una edad muy importante, pues definieron muchas cosas, mi vocación, la manera en la que yo me imaginaba el futuro. Algunas de esas cosas se cumplieron y otras no, pero fue una etapa muy definitoria. Y a mí me gusta cerrar el podcast siempre preguntándole a mis invitados, ¿qué le dirías tú hoy en día, después de ver el camino recorrido, al Juan José que tuvo 16 años? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que primero le diría que mantenga y conserve esa persistencia por cumplir una visión, porque hablar de estos temas como ciudades inteligentes en Venezuela, en Latinoamérica, en Venezuela, en esta Venezuela, desde el año 2010 no es fácil. Requiere que seas muy apasionado por lo que haces, y le diría que eso sí lo conserve, ¿no? Que se siga enamorando de los problemas como se enamora y siga buscándole soluciones a esos problemas trascendentales, porque creo que eso es lo que en verdad te permite dejar un legado. Y luego, ¿qué le diría que cambie? Le diría que, mira, al final del día, disfrutar mucho más el comienzo del camino, porque yo, por lo menos desde un punto de vista muy humano, lo he vivido como muy intenso y angustiado de querer ir muy rápido, ¿no? Y la misma vida me ha llevado porque bueno, son 10 años construyendo. Yo sé que a donde nosotros vamos es mucho más grande de lo que hemos logrado hasta ahora. Hace unos años que no tenía hijos, estaba más desesperado, más ansioso. Hoy que los tengo, veo cómo es un camino de nuevo gradual e incremental, que si le pudiera dar un consejo, que siempre es difícil dárselo a un niño de 16 años, ¿no? Porque tienes el hambre a toda mecha, sí. Le hubiese dicho, mira, tranquilo, hazlo con mayor paciencia y disfruta esos primeros pasos del camino también, porque bueno, no tienes por qué vivirlo como con tanta estrés e intensidad por lograrlo ya. Eso va a venir con esa misma persistencia. Me queda además algo que acabas de decir. Yo sé que nosotros vamos por mucho más allá de lo que tenemos ahora. Es una certeza absoluta. Absoluta, sí. Sí, yo sé que lo que nosotros estamos construyendo, tanto en Vicua como en Guagua, y cosas y proyectos que vienen en camino, estoy seguro que va a ser algo disruptivo e innovador en América Latina. Y además, lo que siempre hemos tenido en Norte es que sea algo que Venezuela le puede dar al mundo. Por eso nosotros en las dos compañías, en las dos startups, no hemos hecho cosas que son solo para Venezuela. Obviamente buscan servir al venezolano y a Venezuela, pero siempre han sido con una mirada de exportar y de salir y de mostrar al venezolano afuera, porque yo creo que una de las cosas, uno de los grandes, una de las grandes cosas que nos falta es ahora volver a participar en el contexto global y mostrarle al mundo que nosotros podemos aportarle algo a la humanidad como un todo, no solo al venezolano y a nuestro espacito chiquito de país, porque bueno, ya somos algo más que una persona, un individuo viviendo en Caracas o viviendo en una frontera en 912,000 kilómetros cuadrados que tiene Venezuela. Gracias, hermano, por venir al podcast. Gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. Este fue el camino de Juan José Pocaterra en The Way. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. MediSolution, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center.